Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Zumba, pertenezco al Instituto Superior Tecnológico Juan Montalvo de la carrera de Mantenimiento y Ensamblaje de Equipos de Cómputo. Hoy voy a hablar acerca de tres servidores. Estos servidores son el servidor Cloud, el servidor de base de datos y el servidor SIC. Voy a empezar dando una pequeña definición acerca de lo que es el servidor cloud. El servidor cloud es un servidor que se encuentra en la nube, es decir, que no se encuentra dentro de una empresa físicamente, sino que está alojado en un centro de datos remoto, al cual se puede acceder a través de Internet. Algunas de las características principales que tiene el servidor cloud es la accesibilidad. Esto quiere decir que los servidores cloud son accesibles desde cualquier lugar que tengan una conexión a Internet, lo que les permite a los usuarios trabajar desde distintos lugares y de distintos dispositivos. Escalabilidad. Esto significa que los servidores cloud se pueden ajustar fácilmente a las necesidades cambiantes de una organización, ya sea aumentando o reduciendo la capacidad de almacenamiento y recursos informáticos. Otra característica es la flexibilidad. Esto quiere decir que en aspectos de configuración y personalización, este servidor es muy flexible. Tenemos la autoadministración. Los servidores cloud suelen tener una interfaz web para la gestión y configuración de las aplicaciones y los usuarios. Tenemos la alta disponibilidad. Esto significa que están diseñados para tener un tiempo de actividad alto y minimizar los tiempos de inactividad. Alta seguridad. Estos servidores cloud tienen medidas de seguridad avanzadas para proteger los datos y aplicaciones contra daños cibernéticos y fallos. Tenemos pago por uso, que quiere decir que las empresas solo van a pagar por los recursos que utilizan, en lugar de comprar y mantener servidores físicos. Tenemos el backup y recuperación. Algunos proveedores de servidores cloud ofrecen este tipo de servicio, que genera una copia de seguridad y recuperación de datos para ayudar a proteger los datos de la empresa en caso de fallos. Y por último tenemos el multi-tenancy. Los servidores cloud suelen ofrecer este modelo multi-tenancy, lo que significa que varios clientes van a compartir los mismos recursos físicos y lógicos, lo que les permite una mejor eficiencia y reducción de costos. Ahora, ¿por qué elegir servidores cloud? Tenemos tres parámetros. La rentabilidad, es decir, que las organizaciones solo pagan por lo que utilizan. Esto implica que reducen sus costos y el mantenimiento de hardware del servidor. Tenemos la escalabilidad, donde los usuarios pueden escalar recursos informáticos y de almacenamiento para satisfacer sus necesidades a medida que lo necesiten. Y tenemos por último el ítem de integración, que significa que los servidores cloud están conectados en red para garantizar la comunicación ininterrumpida y el despliegue rápido. Esto facilita el control total. Ahora tenemos dos ejemplos acerca de dos servidores cloud: Microsoft Azure y Google Cloud. Estos dos servidores prácticamente tienen las mismas funciones, con la única diferencia de que la información de Microsoft Azure se encuentra dentro de la nube de Microsoft y la información de Google Cloud se encuentra dentro de la nube de Google. De ahí, los dos proveen servicios de computación, lo que es almacenamiento, redes, base de datos, inteligencia artificial y análisis. Ahora les voy a hablar acerca del servidor de base de datos. Un servidor de base de datos es un software o sistema informático que se encarga de almacenar, gestionar y proporcionar acceso a la base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos organizados de manera estructurada, por lo que se utiliza para almacenar información, tales como datos de clientes, inventarios, transacciones financieras, entre otros. Los servidores de base de datos son muy utilizados en muchas aplicaciones. Esto puede incluir sitios web, sistemas de gestión empresarial y aplicaciones móviles. Algunos ejemplos pueden ser MySQL, SQL Server y Oracle. Les voy a mostrar algunas características de los servidores de base de datos.
Primero es el almacenamiento de datos. Este servidor es capaz de almacenar y gestionar grandes cantidades de datos de manera eficiente. Otra es la seguridad. El servidor ofrece medidas de seguridad para proteger los datos almacenados, como autenticación y autorización, cifrado y cumplimiento normativo. También tenemos la escalabilidad. Este servidor es capaz de manejar un gran número de usuarios y transacciones al mismo tiempo, y es escalable para adaptarse al crecimiento que tenga el negocio. Ahora tenemos la recuperación de desastres. Esto se refiere que el servidor cuenta con medidas de seguridad que sirven para recuperar los datos en caso de que surja algún desastre. Otra característica importante es la integración con otras aplicaciones. Dice que el servidor es capaz de integrarse con otras aplicaciones y sistemas para facilitar el acceso y gestión de los datos. Tenemos también la interfaz de programación de aplicaciones API, lo que nos dice que el servidor debe contar con una interfaz de programaciones API para que los desarrolladores puedan interactuar con la base de datos. Y por último tenemos el sistema de gestión de base de datos. Esto nos quiere decir que el servidor debe contar con un sistema de gestión de datos que permita la creación, modificación y eliminación de tablas, índices, procedimientos almacenados y funciones. Ahora vamos a ver las razones por qué elegir los servidores de base de datos. Entre ellas tenemos organización y acceso a la base de datos. ¿Por qué elegir los servidores de base de datos? Existen varias razones para elegir un servidor de base de datos. Entre ellas está la organización y acceso a los datos, lo que significa que los servidores de base de datos nos permiten organizar todos los datos de manera estructurada y proporcionar un mecanismo de acceso centralizado para varios usuarios de aplicaciones. Otra razón es que mejora la eficiencia. Esto es porque los servidores de base de datos pueden automatizar y optimizar las tareas repetitivas, lo que ayuda a reducir el tiempo y los costos de la gestión de datos. Otra es el análisis y toma de decisiones. Los servidores de base de datos proporcionan herramientas para analizar y extraer información valiosa de los datos almacenados, lo que ayuda a las empresas a tomar mejores decisiones en base al conocimiento. Otra razón es la seguridad. Como ya lo habíamos dicho anteriormente en sus características, estos servidores ofrecen una gran gama de seguridad para proteger los datos de accesos no autorizados y cumplir con las regulaciones. Otro punto importante es la escalabilidad, que nos dice que los servidores de base de datos pueden escalar y adaptarse al crecimiento que vaya teniendo cada negocio de cada usuario. Puede manejar un gran número de usuarios y transacciones al mismo tiempo. Y por último, tenemos la recuperación de desastres. Los servidores de base de datos ofrecen medidas de seguridad para recuperar los datos en caso de un desastre, lo que ayuda a garantizar la continuidad del negocio. Algunos ejemplos que tenemos de estos servidores de base de datos es MySQL Server y otro es el PostgreSQL. El MySQL Server, como podemos observar, MySQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacional desarrollada y comercializada por Microsoft. Está utilizada para almacenar, recuperar y manipular los datos de una base de datos. Además, este proporciona herramientas que son avanzadas para la administración, seguridad, alta disponibilidad y escalabilidad de las bases de datos. Ahora tenemos el PostgreSQL, que es un sistema de gestión de base de datos objeto relacional de código abierto, desarrollado por un grupo de voluntarios. Es similar a otras bases de datos relacionales como MySQL, SQL Server, pero esta tiene características adicionales que la distinguen, como la capacidad de manejar datos complejos y un enfoque en la extensibilidad y personalización. Por último, tenemos los servidores SIG. Un servidor SIG es un dispositivo o software que se utiliza para establecer, mantener y terminar sesiones de comunicación en una red de comunicaciones. Es utilizado para establecer, gestionar y terminar llamadas y videollamadas en una red IP. Los servidores SIP son utilizados en un sistema de telefonía IP y en soluciones de comunicaciones unificadas para conectar dispositivos de comunicación, como teléfonos IP, phones, gateways y sistemas de conferencia. Ahora tenemos algunas características de un servidor SIP. El primero es el establecimiento de llamadas.
Esto nos dice que el servidor SIP es responsable de establecer conexiones de llamadas entre todos los dispositivos para generar una comunicación. Otro tenemos el enrutamiento de llamadas, donde nos dice que el servidor SIP es responsable de determinar el mejor camino para que una llamada llegue a su destino. Ahora también tenemos la autenticación y autorización, donde nos dice que el servidor SIP se encarga de verificar la identidad de un dispositivo de comunicación antes de establecer una llamada y determinar si está autorizada para hacerlo. Otro punto es el manejo de sesiones, donde nos dice que el servidor SIP se encarga de mantener un registro de las sesiones activas y de finalizar las sesiones cuando sea necesario. Otro punto es la integración con otros protocolos, lo que nos dice que el servidor sí puede trabajar con otros protocolos de comunicación, como el RTP para el transporte de audio y video o el RTCP para la monitorización y control de calidad de servicio. También tenemos la alta disponibilidad y escalabilidad, que nos dice que los servidores SIG suelen tener mecanismos de alta disponibilidad y escalabilidad para garantizar las llamadas que se puedan establecer y mantener incluso en caso de fallos del sistema. Y por último tenemos el registro de monitorización, que nos dice que el servidor SIP registra llamadas y las transacciones para auditorías y análisis, además de tener mecanismos de monitorización para verificar el estado del sistema y detectar problemas. ¿Por qué debemos elegir un servidor SIP? Bueno, primeramente por sus costos. Estos sistemas de telefonía basados en SIP tienden a ser más económicos que los sistemas tradicionales, centrales telefónicos, ya que esto utiliza una red IP existente para transmitir las llamadas en un lugar de requerir una red dedicada. Otro punto está la flexibilidad. Esto nos dice que los sistemas SIG permiten a los usuarios realizar y recibir llamadas desde cualquier lugar con una conexión a Internet, lo que aumenta la movilidad y la productividad. También tenemos la integración, donde los sistemas SIP pueden integrarse con otras tecnologías de comunicaciones unificadas para proporcionar una experiencia de usuario más compleja, como el correo electrónico, el chat, la videollamada y la colaboración en tiempo real. Tenemos también la escalabilidad. Los sistemas SIP son escalables, lo que significa que se pueden adaptar fácilmente a las necesidades cambiantes de cada organización. También tenemos el control y monitoreo, que nos dice que los servidores SIG proporcionan herramientas para administrar y monitorear las llamadas de los usuarios y los dispositivos. Y por último tenemos mejora la calidad de llamadas. Esto nos dice que los servidores SIG permiten la comprensión y codificación del audio, lo que mejora la calidad de las llamadas y reduce el ancho de banda necesario. Ahora, tenemos dos ejemplos de servidores SIP, el Asterisk y el FreeSWitch. Como podemos observar, el Asterisk es una plataforma de código abierto que se utiliza para crear sistemas de comunicaciones unificadas, que es muy utilizado por pequeñas y medianas empresas. En cambio, el FreeSWitch es otra plataforma que también es de código abierto, que se utiliza para construir sistemas y está utilizada en la aplicación de comunicaciones empresariales y de carrier. Bueno, eso es todo lo que podemos decir acerca de estos tres servidores. Muchas gracias.